Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron: hueso y carne tuya somos. Ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey, eras tú quien dirigía las entradas y salidas de Israel. Además, el Señor te ha prometido: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón, en presencia del Señor. Y ellos ungieron a David como rey de Israel. 33 años cuando empezó a reinar, y reinó 40 años en Hebrón. Reinó sobre Judá 7 años y medio, y en Jerusalén reinó 33 años sobre Israel y Judá. El rey y sus hombres marcharon sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban el país. Los jebuseos dijeron a David: no entrarás aquí, te rechazarán los ciegos y los cojos. Era una manera de decir que David no entraría. Pero David conquistó el alcázar de Sión, o sea, la llamada ciudad de David. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Un día hablaste en visión a tus amigos. He ceñido la corona a un héroe. He levantado a un soldado sobre el pueblo. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Encontré a David mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, en mi brazo lo haga valeroso. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Nuestro Salvador Jesucristo derrotó la muerte y trajo vida y luz a través del Evangelio. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria a tibi, Domine. The scribes who had come En aquel tiempo, unos letrados de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les puso estas comparaciones. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. Créanme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados
y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Verbum Domini. Today I wanted to speak Hoy about two men renowned quiero hablar acerca de dos hombres de renombre en el mundo del baloncesto, quienes murieron los dos recientemente esta semana pasada, the Catholic faith y cómo la fe católica enriqueció las vidas de los dos y las de sus familias. And this is true because of Y esto es cierto por lo que el Señor dijo en el Evangelio. Gospel chapter. En el Evangelio según San Juan, capítulo 12, Come, they want to see Jesus. And Jesus says, now the vinieron a ver a Jesús y Jesús dijo, la hora ha llegado ahora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y luego más adelante él dice, world el rey de este mundo to be cast out, va a ser rechazado. ¿Quién es el rey del mundo? Satanás. cast Va a ser expulsado. is now Su obra overcome ultimately. será derrotada finalmente a través de la pasión, muerte y resurrección del Señor. And so as Jesus is going, Así que cuando Jesús he's doing these works that are va y está realizando estas obras the work of que Satan, están derrotando la obra de Satanás, just with the word. está expulsando demonios con sus palabras, con sus órdenes. Este hombre habla con autoridad, el pueblo se queda asombrado He healed y él just touching a sana al meramente tocar a la persona o al decir una palabra, forgiveness of sin. trae perdón de los pecados. Satan's rule is being, El reino de Satanás está siendo vencido, destruido por Cristo. and so the Pharisees had Así que los fariseos muestran cierta oposición, pero luego ahora vienen de Jerusalén los principales, los letrados, the great authority quienes son las grandes autoridades de la ley mosaica. So they come to this conclusion. Vienen, ellos llegan a esa conclusión porque no está de acuerdo con todas las ideas que ellos tienen. Must be doing this by- Oh, él debe estar haciendo esto por el poder de Satanás. So our Lord points out that Así que el Señor les indica que no, a kingdom can't be divided un against reino no puede estar dividido contra sí mismo. Pero luego él dice, strong man. nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo Who's a para Satan arramblar con su ajuar. ¿Quién es el hombre forzudo? Satanás. rule ¿Y qué es su ajuar? Aquellos que están bajo su reino, que están poseídos. his house to plunder his property unless he Si primero no lo ata, then he can entonces podrá arramblar con la casa. so what he's pointing out Lo que está indicando es que ahora él es mightier one aquel hombre más fuerte one que come to destroy. viene a destruir la obra de Satanás. And it's because of that you see that Por eso vemos que nosotros que somos discípulos de Cristo we have this tenemos esta fortaleza, tenemos esa gracia, tenemos esa victoria we can experience in de this que, life que podemos vivir en esta vida y luego al final perfectamente en la vida próxima, cuando reinaremos con Él, cuando seamos coherederos con Cristo. and we see how the Catholics Y vemos cómo la fe católica ha enriquecido la vida de las personas. of course a tragic Quiero hablar de esto, de la Bryant trágica muerte de Kobe Bryant y de su esposa Gianna, yesterday in a helicopter quienes murieron ayer en un and others. And I conclude with talking accidente de helicóptero junto con 7 más. Y concluiré con la importancia de su fe católica. Gran parte de su niñez fue en Italia, se crió católico y fue algo que le ayudó en su propia vida, en especial durante época de tribulación, y le ayudó a vivir a better life. una vida mejor para sí mismo y su familia. But I wanted to begin with some Pero quería empezar con alguien que probablemente muchos de ustedes no conocen. Yo no lo conocía tampoco, until I read this article. He hasta died. que leí este artículo. Murió este martes pasado. Su funeral es hoy. His name is Morgan, Se llama Morgan Button. and he was a high school coach. Él fue entrenador de escuela secundaria, el primero en llevar su carrera entera como entrenador de secundaria, Fame in the year introducido a and he was al Salón de la Fama del baloncesto. a teacher Él fue no solamente entrenador, sino también maestro en la Escuela Católica Matha en Hyattsville, Maryland. and the article that I had Y el read artículo que leí y también otros artículos, was written by el one artículo fue escrito por uno de sus alumnos class. de su clase de historia mundial. Se llama Kevin Wells. The article
El título del artículo que escribió es El combustible oculto of a legendary coach. del entrenador legendario. Of a legendary coach. What was it that ¿Qué fue lo que le permitía ser un hombre tan admirado? you know that he won some 1,200 Él ganó unos 1.274 partidos de baloncesto, 5 campeonatos nacionales en la secundaria. De hecho, ha sido el único high school equipo en entrenar el equipo de Louis Sanders, que había ganado 71 partidos seguidos. so they won 5 national Así que ganaron 5 campeonatos nacionales, 12 of pero 12 de sus jugadores llegaron a ser jugadores de la NBA, muchos de ellos universitarios. but they all said that he Pero was a mentor, he was a father. él era también un mentor, fue un padre. No solamente les hablaba de baloncesto, sino de la vida. And it's interesting, Y es curioso, y uno puede ver, de hecho, su discurso de aceptación, su inducción a la Salón de la Fama quite por moving, internet. Es muy conmovedor porque alude a su familia que está presente, and he concludes by sus amigos, y concluye hablando de Dios, and thanking God. dándole gracias a Dios. In fact, the Y display de hecho, at the basketball la exhibición que tenían en la sala, el Salón de la Fama de baloncesto decía lo siguiente: irony that señala la ironía de que para él el baloncesto no era his list of priorities. más que cuarto en su lista de prioridades. Era Dios, familia, escuela, baloncesto. Así que no pasaba del cuarto lugar. Y sin embargo fue inducido en el Salón de la Fama del baloncesto. And this article Y este artículo de Kevin Wells talked about his habla de su devoción al Santísimo Sacramento. Él comulgaba diario. fathers take care of that school there at DeMatha Catholic High School. Es una escuela católica And he was a daily y communion él comulgaba a diario. his whole life. Durante toda su vida lo hizo. And when he was pressed, you know, Cuando le preguntaron acerca de esa primera prioridad de Dios, él solía hablar de su devoción a la Eucaristía, la Santísima Virgen María, he and his acerca de su fe. Él y su esposa solían rezar cada noche y siempre se sentaban juntos en la iglesia de San Marcos, they would receive. donde solían recibir la Sagrada Comunión a diario. He kept holy priests as close friends. Él tenía amigos cercanos que eran sacerdotes. Some of the things Y aquí tenemos algunas de las cosas que él about dijo acerca de su fe católica. said none of this Él dijo: would have happened without nada de esto hubiera ocurrido sin mi fe católica. my faith has shown me the way. Mi fe me ha mostrado el camino, lo que yo estaba supuesto a hacer. In a 2000 talk to Catholic young En una charla del 2012 a jóvenes católicos dijo lo siguientes: people who can la gente exitosa que es capaz de manejar desafíos generalmente tiene sus prioridades en orden correcto. so we all have challenges Todos tenemos desafíos, and rattle our worlds. cosas que pueden But those that can remecer nuestros mundos, pero aquellos que pueden manejarlas son aquellos que tienen sus prioridades en el lugar correcto. that is one thing that never Hay changes una cosa que nunca cambia: first. Dios viene primero. It will make you a better student, Eso les hará ser mejor alumnos, make you a better ball player. les hará ser mejores jugadores de pelota, les hará más felices en la vida. Never try to be better than anyone Nunca tratan de ser mejores que nadie más, sino tratan de ser you can be. lo mejor que puedan ser. In a 2019 En el 2019, en una entrevista radio, he said that radial, dijo que para él era importante que algunos de sus NBA, jugadores fueran a jugar a la NBA, also that others went pero on también que otros fueron in medicine. a carreras exitosas en la medicina y a otros campos y están haciendo una diferencia positiva en la vida de las personas. But what is beautiful if you watch Pero lo que es hermoso si uno mira este discurso en su inducción al Salón de la Fama que pasó en el año 2000, concluded. aquí es como concluye ese discurso. So he's being inducted into the Hall of Fame. He's giving this great honor. And he said, I want to Él dijo: quiero concluir con este breve poema. Quiero agradecer a Dios por todas las bendiciones en mi vida, with this little poem. pero quiero acabar con este poema. Crowd on earth, how soon Esta muchedumbre en la tierra, que pronto se olvida de los héroes del pasado. they cheer like mad until you fall. And that's how long you Se last. marchitan hasta que caen como si fueran hojas. But God, he never does. Pero Dios nunca se olvida.
And in his, Y en su salón de la fama, just by believing in his al Son creer en su Hijo, inscribed, you'll find your name. encontrarán inscritos sus And nombres. my belief in prayer Y mi convicción y oración es que algún día todos nosotros will be in that hall that really estaremos en ese salón que realmente cuenta, the one up in this. el que está en el cielo. That's how he concluded. Así es como concluye Putting it in sus the palabras, perspective, right, that the glory of this world, poniendo las cosas en orden, ¿cierto? glory of La gloria de este mundo es efímera, one that really la counts, que importa God's es estar en el salón de la fama de Dios, ser santo, the life of virtue, vivir una vida de virtud, to make a difference in others. hacer una diferencia en las vidas de los demás como Él lo hizo A young en las vidas de tantos jóvenes. I'm sure young women also in his classes where he taught. Secondly, I wanted to talk about Segundo, deseo hablar Catholic faith, de la fe católica de Kobe Bryant, whom we admired. He died a at quien admiramos y murió lamentablemente a la edad de 41 años. Los Angeles. Jugaba para Los Ángeles Lakers. Lo hizo durante 20 años. Como mencioné, gran parte de su niñez fue en Italia. Se crió en la fe católica, criado por una familia católica. And in fact, there's Y de hecho, on the CNA website, which en la is EWTN's Catholic News, página web de CNA, an article que son las noticias católicas de WTN, se encuentra un artículo ayer escrito acerca de su fe católica. Hay una publicación en Instagram de Cristina Ballestero, quien es una conocida cantante. Ella vio la misa en la Catedral de la Santa Familia en Orange, California, and she said next y to dijo, junto a ella estaba sentada Kobe Bryant en esa misa entre semana. and like a gentleman, Y como un caballero que es, could go first. hizo un lado para que ella pudiese ir primero en la fila para recibir la comunión. Y como eso fue maravilloso, cuenta ella, de que los dos estaban yendo a recibir a Jesús en una misa entre semana, ahí juntos. And how he had talked Y about como él había hablado acerca de cómo durante una época de dificultad his own life, en su propia vida, cómo un sacerdote católico le había ayudado a atravesar ese tiempo de gran desafío. and in fact, this Y article de hecho este artículo habla de cómo en his wife su propia familia tenía problemas. Su esposa había but puesto papeles de divorcio en el 2009, pero Kobe decidió, no, si soy capaz de luchar tan duro en la cancha de baloncesto, that I've got to fight. entonces tengo que luchar por mi matrimonio y por mi familia, lo cual lo hizo. And 2 years later, Y she 2 años más tarde ella retiró los papeles de divorcio. said in an interview, Y él dijo en una entrevista, perfect, but no voy a decir que el matrimonio es perfecto, we still fight just like aún peleamos como cualquier otra pareja casada, you know. pero Reputation mi reputación is that I'm como atleta es que soy muy determinado. how could I do that in my profession? ¿Cómo podría hacer eso en mi vida profesional si no estoy dispuesto a hacerlo en mi vida personal? Lo cual afecta a mis hijos. It wouldn't make any sense. No tendría sentido. And so he did, and he and his Así que lo hizo y él y su esposa, de hecho, Kobe invested fundaron in the Family Foundation la Fundación Familiar Kobe y Vanessa Bryant para ayudar a jóvenes shelter sin techo, for homeless. estableciendo refugios para jóvenes sin techo, para servir a los pobres. In life, we all make mistakes, as Él dice, en la vida todos cometemos errores, done, as he himself had done in his own life. como muchos jóvenes lo han hecho, como yo mismo lo he hecho. Todos cometemos errores, And we stand back Pe- and allow- pero so nos hacemos a un lado. Así que no es correcto simplemente lavarnos las manos. they're out there because of their own bad choices. No, we give them a helping No, hay que ayudar a los jóvenes para ayudarles just as his own a volver al camino correcto, enabled him to do. así como su propia fe católica le permitió hacerlo a él. Cuento estas historias, hermanos, para animarlos en su propia fe, para vivir su fe católica. Jesús es ese hombre más fuerte quien ha derrotado el reino de Satanás In the world, y el mundo y en nuestras propias vidas personales. and there's nothing that we can Y better no hay nada que podamos hacer mejor examples que estos dos ejemplos que acabo de darles to receive our Lord as often para recibir a nuestro Señor lo más a menudo que sea posible, para ser fortalecidos por la fe, para ser animados, lives are all porque nuestras vidas son because of the más ricas por el Señor, because of the victory we have, por la victoria que tuvimos en Él, because of the life that we por la vida que have in Jesus, tuvimos en Jesús, who is truly present quien está verdaderamente presente y se entrega a nosotros en el Santísimo Sacramento.